Hola querida comunidad de Cuentos de Viuda. Es un honor compartir con ustedes una historia que, estoy seguro, tocará las fibras más profundas de su corazón. En este mes tan especial de diciembre, donde el espíritu navideño nos envuelve, los invito a que nos cuenten en los comentarios desde qué ciudad nos escuchan. Su voz es el eco de nuestra comunidad, y en esta época de unión y esperanza, les pedimos que se suman a nuestra familia. Si aún no lo han hecho, hagan clic en el botón de me gusta y suscríbanse a nuestro canal. Ayúdennos a alcanzar los 500 suscriptores y a seguir compartiendo estas historias que nos recuerdan el poder inquebrantable del amor y la resiliencia. Quédate conmigo hasta el final, porque esta historia tiene un desenlace que te hará creer en los milagros. El frío de diciembre se colaba por las rendijas de la pequeña casa de adobe, mordiendo la piel de Aurora y sus 4 hijos. Hacía apenas una semana que el féretro de madera barata de Héctor había descendido a la tierra helada del cementerio de Villa Clara, un pueblo que se aferraba a las faldas de los picos del Águila. El sol invernal, pálido y distante, apenas calentaba las cabezas descubiertas de los pocos presentes. Julián, el mayor, de 11 años, mantenía la mandíbula apretada, imitando la estoicidad que había visto en Minustinza, su padre. Valentina, de 9, sollozaba en silencio, secándose las lágrimas con el dorso de su pequeña mano. Los gemelos, Leo y Marco, de apenas 6 años, no comprendían del todo por qué su papá ya no los alzaría en hombros. La familia de Héctor, sus hermanos Sergio y Néstor, y su cuñada Diana, se mantuvieron apartados, con las manos en los bolsillos y las miradas fijas en el suelo, como si el dolor de Aurora y sus hijos fuera un espectáculo ajeno. Nadie se acercó a ofrecer una palabra de consuelo, ni un apretón de manos. Cuando la última palada de tierra cubrió la tumba, Sergio se quitó el sombrero, lo sacudió contra su pantalón y se alejó sin mirar atrás. Néstor lo siguió. Aurora los observó desaparecer, sintiendo que algo más que su esposo acababa de morir ese día. Esa misma tarde, en la pequeña casa de adobe que habían alquilado durante años en Villa Clara, Aurora preparó frijoles refritos y tortillas duras para sus hijos. El ambiente olía a leña húmeda y a una tristeza que se pegaba a las paredes. Apenas habían terminado de comer cuando un golpe seco resonó en la puerta. Era don Mateo, el dueño de la casa, un hombre delgado y encorvado, que siempre parecía contar monedas imaginarias con los dedos. «Señora Aurora», dijo sin quitarse el sombrero, «lamento su pérdida, pero necesito hablar con usted sobre el alquiler. Han pasado 3 meses sin pago». Aurora sintió que el suelo se movía bajo sus pies. «Don Mateo, mi esposo acaba de... Hoy mismo lo enterramos. Deme unos días para...» «Lo entiendo», la interrumpió con voz hueca, «pero yo también tengo familia que mantener. Le doy una semana para ponerse al corriente o desalojar». La puerta se cerró con un golpe seco. Julián, que había escuchado todo desde la sala, apretó los puños. «Mamá, ¿nos van a echar?» Aurora no pudo responder. Se sentó en el borde de la cama que compartía con sus hijos y miró el techo de vigas carcomidas. Héctor había trabajado como jornalero en el rancho de su hermano Sergio durante años, levantándose antes del alba, regresando con las manos llenas de callos y la espalda doblada. Cuando le dio el infarto en plena faena, Sergio ni siquiera pagó el ataúd. Fue ella quien tuvo que pedir prestado para el funeral más simple que el velador pudo organizar. Al tercer día del luto, Sergio y Néstor llegaron a la casa con papeles en mano. Diana venía detrás de ellos con los labios pintados de rojo y los brazos cruzados. Se sentaron alrededor de la mesa de la cocina como si fueran jueces en un tribunal. «Aurora», comenzó Sergio con voz monótona, «venimos a hablar de la herencia de Héctor». Ella sintió un destello de esperanza. Quizá le dejarían algo, una pequeña parcela, un poco de dinero ahorrado, algo con qué alimentar a sus hijos. Néstor extendió un documento amarillento sobre la mesa. «Papá dejó todo dividido entre nosotros 3. A Héctor le tocó una cabaña vieja que nadie ha usado en años. Está en la sierra, camino a Picos del Águila.
Eso es todo. ¿Una cabaña?, preguntó Aurora con la voz quebrándose. ¿Y las tierras del rancho, el ganado, los ahorros? Diana soltó una risa breve y cruel. Eso nos toca a los que trabajamos, no a las viuditas que solo saben llorar. Sergio ni siquiera la miró a los ojos. La cabaña está en tus manos. Puedes venderla si quieres, aunque dudo que alguien pague nada por ese cascajo. Nosotros ya cumplimos con lo que dice el papel. Dejaron el documento sobre la mesa y se marcharon sin despedirse. Aurora observó el papel con manos temblorosas. La dirección decía simplemente: Kilómetro 18, carretera a Picos del Águila, desvío al Cerro del Halcón. No había foto, no había descripción, solo eso. Valentina se acercó y tomó la mano de su madre. «Vamos a ir a esa cabaña, mamá». Aurora cerró los ojos. No tenían dinero para el alquiler, no tenían comida más que para 2 días, no tenían a nadie. La cabaña en la sierra era lo único que quedaba entre ellos y la calle. «Sí, mi amor», susurró. «Vamos a ir». 2 días después, al amanecer, Aurora y sus 4 hijos caminaron por la carretera polvorienta que salía de Villa Clara hacia el norte. Llevaban todo lo que poseían en 2 costales viejos: ropa raída, una cobija deshilachada, un comal de barro, 3 platos despicados y la foto de boda de Aurora y Héctor. Julián cargaba el costal más pesado. Valentina llevaba a Marco de la mano. Gabriel se aferraba a la falda de su madre. El sol subía despacio sobre las montañas, tiñendo el cielo de naranja y violeta. El camino era largo y silencioso, roto solo por el canto lejano de los pájaros y el crujir de las piedras bajo sus pies descalzos. Pasaron frente a ranchos con cercas de alambre, campos de maíz seco, un arroyo casi vacío. Nadie los saludó, nadie ofreció ayuda. Cuando llegaron al kilómetro 18, el desvío al Cerro del Halcón era apenas un sendero, de tierra entre arbustos espinosos y pinos torcidos. Aurora miró a sus hijos. Estaban cansados, con las caras sucias y los labios agrietados por la sed. «Ya casi llegamos», mintió, aunque no tenía idea de cuánto faltaba. Caminaron media hora más monte arriba, esquivando ramas caídas y piedras sueltas. El aire se volvió más frío, las sombras de los árboles se alargaban y entonces, entre la maleza, apareció la cabaña. Aurora sintió que el alma se le caía a los pies. La estructura era un rectángulo de adobe agrietado y madera podrida. El techo de láminas oxidadas estaba hundido en el centro, como si una mano gigante lo hubiera aplastado. Una de las paredes tenía un hueco enorme por donde entraba el viento. La puerta colgaba de una sola bisagra. No había ventanas, solo huecos cubiertos con tablas rotas. Alrededor de la cabaña, la maleza crecía salvaje y densa, ocultando lo que alguna vez pudo haber sido un camino o un patio. Valentina comenzó a llorar. Gabriel y Leo se abrazaron. Julián tragó saliva y miró a su madre esperando que dijera algo. Aurora no dijo nada. Caminó despacio hacia la puerta, empujándola con el hombro. La madera crujió y cedió, abriéndose hacia adentro con un gemido lastimero. El interior era oscuro y olía a humedad, a tierra mojada, a abandono. El piso era de tierra compactada. Las paredes estaban manchadas de moho. En una esquina había un montón de ramas secas y escombros. No había estufa, no había camas, no había nada. Aurora dejó caer los costales al suelo y se sentó sobre uno de ellos. Sus hijos entraron detrás de ella, mirando alrededor con los ojos muy abiertos. «Aquí vamos a vivir, mamá», preguntó Marco con voz temblorosa. Aurora levantó la vista hacia el techo agujereado. A través del hueco podía ver el cielo encendiéndose de rojo, mientras el sol comenzaba a bajar detrás de las montañas. «Sí», respondió con la voz rota, «aquí vamos a vivir». Y entonces, como si el cielo mismo hubiera decidido burlarse de su dolor, comenzó a llover. Las primeras gotas cayeron lentas, casi tímidas, colándose por los agujeros del techo y salpicando el piso de tierra. Luego el aguacero se desató con furia. El viento aullaba entre los pinos, sacudiendo las láminas sueltas del techo. El agua entraba por todos lados, por el hueco de la pared, por la puerta torcida, por las grietas del adobe.
En cuestión de minutos, el piso se convirtió en lodo. Aurora abrazó a sus 4 hijos en el rincón más seco que pudo encontrar, cubriéndolos con la cobija empapada. Temblaban de frío. Valentina lloraba sin hacer ruido. Julián intentaba ser fuerte, pero su labio inferior temblaba. Los gemelos se aferraban a su madre, como si tuvieran miedo de que el viento los arrancara de sus brazos. «Tengo hambre, mamá», murmuró Gabriel. Aurora cerró los ojos. No había comida, no había leña seca para hacer fuego, no había forma de calentar agua. Solo quedaba el silencio roto por la lluvia y el llanto contenido de sus hijos. Cuando por fin todos se durmieron, acurrucados unos contra otros en ese rincón miserable, Aurora se permitió derrumbarse. Las lágrimas vinieron calientes y amargas, mezclándose con la lluvia que le mojaba el rostro. Lloró por Héctor, lloró por la injusticia de sus cuñados, lloró por sus hijos, lloró por ella misma. Y en medio de ese llanto desesperado, con el cuerpo entumecido por el frío y el alma rota en 1000 pedazos, Aurora levantó la mirada hacia el techo agujereado y susurró con rabia y dolor: «Dios, ¿dónde estás? ¿Por qué me has abandonado?». El viento respondió con un aullido largo y fantasmal, y entonces en la oscuridad algo bajo sus manos se movió. No era el lodo, no era una piedra, era algo sólido, algo que no debería estar ahí. Aurora abrió los ojos y miró hacia abajo. Sus dedos habían tocado algo duro enterrado bajo la tierra del piso. La lluvia había cesado cerca del amanecer, dejando el aire frío y pesado. Aurora llevaba horas despierta con los ojos fijos en el agujero que había comenzado a cavar con las manos la noche anterior. Sus hijos seguían dormidos, respirando con suavidad bajo la cobija húmeda. El sol apenas asomaba entre las grietas del techo, pintando líneas doradas sobre el piso lodoso. Volvió a meter los dedos en la tierra blanda. El objeto seguía ahí, firme, resistiéndose a salir. No era una piedra, tampoco un pedazo de madera podrida. Era algo envuelto, protegido. Con cuidado apartó más lodo, cavando en círculos alrededor de la forma rectangular que comenzaba a revelarse. Sus uñas se partieron, sus manos sangraron, pero siguió cavando. Cuando por fin logró desprenderlo del suelo, lo sostuvo con ambas manos. Era un bulto pesado envuelto en una tela gruesa que alguna vez había sido blanca, pero ahora estaba manchada de tierra y humedad. Alguien lo había enterrado con intención. Alguien lo había escondido ahí debajo del piso de esa cabaña abandonada, esperando que nadie lo encontrara, o esperando que alguien lo hiciera. Aurora desenvolvió la tela con manos temblorosas. Dentro había una bolsa de plástico grueso sellada con cinta adhesiva amarillenta, y dentro de esa bolsa intacta, como si el tiempo no lo hubiera tocado, estaba una caja de madera tallada. La caja, de unos 30 centímetros de largo, estaba adornada con intrincados grabados de hojas y flores. Al abrirla, Aurora encontró un pequeño diario de cuero, un puñado de semillas secas y en el fondo una Biblia gastada con la cubierta de cuero, negro y letras doradas desvanecidas. Aurora la abrió despacio, sintiendo el peso de las páginas entre sus dedos. El papel estaba amarillento pero seco, perfectamente conservado. En la primera hoja, escrito con tinta azul y letra temblorosa, había un nombre: propiedad de Amalia Vargas de Solís. Aurora sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Solís, el apellido de Héctor, el apellido de sus cuñados. Alguien de la familia de su esposo había enterrado esa Biblia en el piso de esta cabaña. ¿Pero quién y por qué? Cerró los ojos pasando los dedos sobre las letras doradas de la portada. Su abuela le había enseñado a leer en una Biblia parecida, sentadas bajo un árbol de mezquite en las tardes de verano. La palabra es viva, le decía la anciana. Cuando todo se derrumba, ella sigue en pie. Pero Aurora no había abierto una Biblia desde que Héctor murió. No había orado, no había buscado consuelo en ningún versículo. ¿De qué servía un Dios que permitía que una viuda y sus hijos durmieran en el lodo? Aún así, algo dentro de ella la empujó a abrir el libro. Lo hizo al azar sin pensar, dejando que las páginas cayeran donde quisieran.
Sus ojos se posaron en un versículo subrayado con lápiz rojo. El Señor está cerca de los que tienen el corazón quebrantado y salva a los de espíritu abatido. Salmos 34:18. Las palabras la golpearon como un puño en el pecho. Las leyó de nuevo y otra vez, y una más. Con cada lectura, algo dentro de ella comenzaba a quebrarse. No era la ira, no era la desesperación, era algo más profundo. Era el último resto de orgullo que la mantenía en pie, el último muro que había levantado para no derrumbarse por completo. «Cercano está el Señor», susurró. «Cercano está». Sus rodillas cedieron. Cayó sobre el piso de tierra abrazando la Biblia contra su pecho, y entonces, con una fuerza que no sabía que le quedaba, gritó hacia el cielo roto de esa cabaña miserable. «Señor, si todavía me escuchas, si todavía te importo, ayúdame. No sé qué hacer, no sé cómo alimentar a mis hijos, no sé cómo protegerlos». Su voz se quebró. Las lágrimas cayeron sobre las páginas abiertas de la Biblia. «Te lo entrego todo», sollozó. «Todo. Mi dolor, mi miedo, mis hijos, esta cabaña, mi vida, porque yo ya no puedo más». El silencio que siguió fue absoluto. Ni siquiera el viento se atrevía a soplar. Y entonces, desde la cobija en el rincón, llegó la voz de Julián. «Mamá, ¿estás bien?». Aurora se limpió las lágrimas con el dorso de la mano y se volvió hacia sus hijos. Los cuatro estaban despiertos, mirándola con ojos grandes y asustados. Valentina tenía las mejillas mojadas. Gabriel y Marco se aferraban el uno al otro. «Estoy bien», mintió, aunque su voz temblaba. «Estoy bien». Julián señaló la caja y la Biblia. «¿Qué es eso?». Aurora miró el libro en sus manos. «Es una Biblia. La encontré enterrada en el piso, dentro de Minemus Intercham. Esta caja». Valentina se acercó despacio tocando la cubierta con un dedo. «¿Por qué alguien la enterraría?». «No lo sé, mi amor, pero creo que alguien quería que la encontráramos». Se quedaron en silencio por un momento, escuchando el canto de los pájaros afuera. Luego Aurora se puso de pie, sacudiéndose el lodo de la falda. «Vamos a limpiar esta cabaña», dijo con una voz más firme de lo que se sentía. «Vamos a hacer que funcione. No sé cómo, pero lo vamos a hacer». Los niños la miraron sin entender cómo era posible, pero algo en el tono de su madre, algo en la forma en que sostenía esa Biblia, les hizo creer que tal vez, solo tal vez, no todo estaba perdido. Pasaron el resto de la mañana barriendo el lodo, sacando las ramas secas, destapando los huecos de las ventanas para que entrara luz. Julián encontró unas láminas de metal apoyadas contra un árbol cercano y las usó para tapar parte del agujero en el techo. Valentina juntó piedras planas para hacer un fogón improvisado. Los gemelos ayudaron a apilar ramas secas que podían servir de leña cuando se secaran. No era mucho, pero era algo. Al mediodía, Aurora salió a explorar los alrededores. La cabaña estaba en medio de un claro rodeado de pinos y encinos. Había un arroyo a unos 100 metros con agua clara que corría sobre piedras lisas. Más allá, el bosque se volvía más denso, oscuro, silencioso. Mientras llenaba una lata vieja con agua del arroyo, escuchó el crujido de ramas a su espalda. Se volvió rápido con el corazón en la garganta. Un hombre salió de entre los árboles. Era alto, de piel quemada por el sol, con barba de varios días y ropa de trabajo gastada. Llevaba una mochila colgada al hombro y un bastón de madera en la mano. Sus ojos eran oscuros, penetrantes, del tipo de mirada que parecía ver más allá de las apariencias. «Buenos días», dijo con voz tranquila. Aurora retrocedió un paso apretando la lata contra su pecho. «Buenos días». El hombre señaló hacia la cabaña con el bastón. «¿Vive usted ahí?». «Sí», respondió con cautela. «Es mi cabaña». Él asintió despacio, como si estuviera considerando algo. «Esa cabaña lleva abandonada más de 20 años. Pensé que nadie volvería a habitarla. Pues aquí estamos». El hombre la observó en silencio por un momento, luego miró hacia el cielo, entrecerró los ojos y dijo algo que Aurora no esperaba. «La providencia tiene planes extraños, ¿verdad?». Antes de que ella pudiera responder, él señaló el camino por donde había venido.
Voy de paso hacia Villa Clara, pero si necesita algo, comida, herramientas, lo que sea, hay un pueblo pequeño a 3 kilómetros al oeste. Pregunte por don Teodoro en la tienda. Dígale que lo manda el caminante. Él le dará crédito. ¿Por qué haría eso?, preguntó Aurora con desconfianza. El hombre sonrió, apenas una sonrisa triste y cansada. Porque así funciona la vida. A veces uno recibe, a veces uno da, y a veces, cuando menos lo esperas, la providencia pone ángeles en tu camino, disfrazados de extraños. Sin esperar respuesta, se dio la vuelta y siguió caminando por el sendero, desapareciendo entre los árboles como si nunca hubiera estado ahí. Aurora se quedó inmóvil con el agua fría salpicándole las manos. Las palabras del hombre resonaban en su mente. Ángeles disfrazados de extraños. Volvió corriendo a la cabaña, con el corazón latiéndole rápido. Julián estaba afuera intentando clavar una tabla sobre el hueco de la pared. «Mamá, ¿quién era ese hombre?» «No lo sé», respondió Aurora, «pero creo que nos acaba de dar una oportunidad». Esa misma tarde, mientras el sol comenzaba a bajar y las sombras se alargaban sobre el claro, algo sucedió en la carretera principal, 3 kilómetros al este. Una camioneta blanca avanzaba despacio por el camino polvoriento, con las ventanas abiertas y la música apagada. Al volante iba un hombre de unos 40 años con lentes oscuros y una cámara colgada al cuello. Se llamaba Lucas Méndez y era fotógrafo de una pequeña revista digital que cubría historias humanas en comunidades rurales. Llevaba 2 días recorriendo la Sierra del Halcón buscando una historia interesante, algo real, algo que conmoviera. Hasta ahora no había encontrado nada más que paisajes bonitos y pueblos tranquilos. Pero cuando pasó frente al desvío del Cerro del Halcón, algo dentro de él se detuvo. No fue un pensamiento claro, no fue una voz audible, fue más como una sensación, un jalón interno, una urgencia que no podía explicar. Algo le decía que entrara en ese camino, que subiera por ese sendero, que no siguiera de largo. Lucas frenó, miró el desvío. Luego miró el camino principal que lo llevaría de regreso a la ciudad. Era tarde, estaba cansado, no tenía razón lógica para meterse en la maleza, pero la sensación no lo dejaba en paz. «Está bien», murmuró para sí mismo. 5 minutos, solo echo un vistazo. Estacionó la camioneta a un lado del camino y comenzó a subir por el sendero a pie con la cámara en la mano. Los pinos se cerraban sobre él, creando un túnel de sombras verdes. El aire olía a resina y tierra mojada. Sus botas crujían sobre las piedras sueltas, y entonces entre los árboles vio la cabaña. Vio a la mujer arrodillada junto al fogón, improvisado, intentando encender fuego con ramas húmedas. Vio a los 4 niños sentados en el suelo de tierra, con las ropas rasgadas y las caras sucias. Vio el techo hundido, las paredes agrietadas, el hueco enorme por donde entraba el viento. Lucas levantó la cámara sin pensar. El obturador hizo clic, y en ese instante, sin que él lo supiera, sin que Aurora lo supiera, sin que nadie en el mundo lo supiera, todavía todo estaba a punto de cambiar. Lucas bajó la cámara y se quedó mirando la pantalla. La imagen era cruda, honesta, desgarradora. La mujer de rodillas junto al fogón con el rostro marcado por el cansancio. Los niños sentados en círculo, abrazándose para darse calor. La cabaña destruida como telón de fondo. El contraste entre la luz dorada del atardecer y la miseria absoluta de esa escena. No era el tipo de foto que buscaba para su revista. Era algo mucho más grande. Se acercó despacio, haciendo crujir las ramas bajo sus pies. Aurora levantó la vista sobresaltada, poniéndose de pie de inmediato y colocándose frente a sus hijos como un escudo. «¿Quién es usted?», preguntó con voz firme a pesar del miedo. Lucas levantó las manos en señal de paz. «Perdone, señora, no quise asustarla. Soy fotógrafo. Estaba pasando por la carretera y sentí que debía subir». «¿Nos tomó una foto?». «Sí, lo siento. Debí pedir permiso primero». Se quitó los lentes oscuros y la miró directo a los ojos. «Pero necesito que vea algo». Le mostró la pantalla de la cámara. Aurora observó la imagen en silencio.
Era la primera vez que se veía a sí misma desde la muerte de Héctor. No reconoció a esa mujer de mejillas hundidas y manos agrietadas. Esa no era ella. O tal vez sí, y por eso dolía tanto. ¿Por qué nos fotografió?, preguntó con la voz quebrada. Lucas guardó la cámara en su mochila. Porque la gente necesita ver esto. Necesita saber que familias como la suya existen, que luchan, que sobreviven a pesar de todo. No somos un espectáculo, son un testimonio. Sacó una libreta del bolsillo de su camisa. Puedo hacerle unas preguntas, solo lo básico, su nombre, cómo llegó aquí, lo que necesita. Aurora dudó. Parte de ella quería mandarlo lejos, proteger lo poco de dignidad que le quedaba. Pero otra parte, la parte que había orado esa mañana abrazando una Biblia enterrada, la parte que había pedido ayuda con desesperación, le decía que aceptara. Aurora Vargas de Solís, dijo finalmente. Viuda, 4 hijos. Mi esposo murió hace una semana. Su familia me dejó esta cabaña y nada más. Lucas escribía rápido. ¿Tienen comida para hoy? Sí, para mañana no sé. ¿Agua? Hay un arroyo cerca. ¿Trabajo? Aurora soltó una risa amarga. Trabajo. Vivo en medio de la nada con 4 niños. ¿Quién me va a dar trabajo? Lucas cerró la libreta. Miró a los niños que lo observaban con mezcla de curiosidad y desconfianza. Luego volvió a mirar a Aurora. Voy a publicar su historia en mis redes, en mi revista, donde sea que la gente pueda verla. No le prometo nada, pero a veces las historias correctas encuentran a las personas correctas, y eso nos va a ayudar. No lo sé, pero quedarse aquí sin que nadie sepa que existen tampoco los va a ayudar. Aurora asintió despacio. No tenía nada que perder. Lucas se despidió con un apretón de manos y comenzó a bajar por el sendero. Cuando llegó a su camioneta, abrió su laptop y comenzó a escribir. No era un texto largo. No necesitaba hacerlo. En las montañas de Picos del Águila, a 3 kilómetros de cualquier ayuda, vive una viuda con 4 hijos en una cabaña que está a punto de caerse. No tienen comida, no tienen ropa, no tienen esperanza, pero siguen en pie. ¿Alguien puede ayudar a esta familia? Adjuntó la foto, la subió a Facebook, Instagram y Twitter. Etiquetó a grupos de ayuda comunitaria, organizaciones civiles, medios de comunicación locales. Luego cerró la laptop, arrancó la camioneta y se fue, sin saber que acababa de encender una chispa que se convertiría en fuego. La primera compartida llegó a los 10 minutos, luego otra y otra más. Para la medianoche la publicación tenía 2000 compartidas. Al amanecer del día siguiente, llevaba 50.000 y no paró ahí. La foto de Aurora y sus hijos se volvió viral. No por morbo, no por lástima barata, sino porque algo en esa imagen tocaba una fibra profunda en las personas. La dignidad en medio del dolor, la fortaleza en medio de la ruina, la mirada de una madre que se niega a rendirse aunque no le quede nada. Los comentarios se multiplicaban por miles, gente de Villa Clara, de pueblos vecinos, de ciudades lejanas. Todos preguntaban lo mismo. ¿Cómo podemos ayudar? En 48 horas la publicación superó los 2 millones de compartidas y entonces empezaron a llegar. El primer vehículo que subió por el sendero del Cerro del Halcón fue una camioneta pick-up roja, cargada con bolsas de arroz, frijol, aceite, atún enlatado y paquetes de tortillas. Al volante venía una mujer de unos 60 años, con lentes gruesos y una sonrisa amable. Se llamaba Doña Adela y venía desde Villa Clara. Vi tu foto en Facebook, le dijo a Aurora mientras descargaba las bolsas, y dije, esa mujer necesita comida y yo tengo comida. Así de simple. Aurora no pudo hablar. Solo abrazó a Doña Adela y lloró sobre su hombro. Una hora después llegó un señor en bicicleta con 2 cobijas nuevas y un paquete de velas. Luego una pareja joven con ropa de niño que sus propios hijos ya no usaban. Luego, un grupo de estudiantes universitarios con herramientas, clavos, martillos y ganas de trabajar. Para el final del día, el claro frente a la cabaña parecía una feria. Había gente por todas partes. Unos levantaban las láminas caídas del techo, otros mezclaban cemento para tapar las grietas de las paredes.
Las mujeres organizaban la comida. Los niños jugaban con Julián, Valentina, Gabriel, Leo y Marco, enseñándoles juegos que habían olvidado. Aurora caminaba entre todos ellos sin poder creerlo. Desconocidos, personas que nunca había visto en su vida, y todos ahí por una foto, por una historia, por una oración que había salido de su boca rota y desesperada apenas 2 días atrás. «Señora Aurora», llamó una voz desde la entrada del sendero. Ella se volvió. Un hombre bajaba de una camioneta blanca con las manos en los bolsillos y la mirada seria. Era mayor de unos 50 años, con el rostro curtido por el sol y las manos callosas de quien ha trabajado toda la vida con las manos. Vestía ropa de trabajo limpia pero gastada, pantalón de mezclilla, camisa a cuadros, botas viejas. «Me llamo Don Román», dijo quitándose el sombrero. «Soy carpintero. Vengo de Villa Clara». «Mucho gusto, Don Román». Él señaló la cabaña con un gesto de la cabeza. «Vi su foto en las redes y leí su historia y me recordó a alguien». «¿A quién?». Don Román miró hacia el suelo apretando el sombrero entre las manos. «A mi esposa. Ella murió hace 5 años. Cáncer. Me dejó solo con 2 hijos pequeños. Durante meses viví como usted vive ahora, sin saber qué hacer, sin saber cómo seguir». Aurora sintió que algo se apretaba en su pecho. «Lo siento mucho». «No lo sienta. Lo superamos, pero solo porque hubo gente que nos ayudó cuando más lo necesitábamos». Levantó la vista y la miró directo a los ojos. «Ahora quiero hacer lo mismo por usted. No tengo con qué pagarle». «No le voy a cobrar», dijo Don Román. Aurora parpadeó sin entender. «¿Cómo dice?» «Voy a reconstruir su cabaña gratis. Voy a traer a mi equipo. Vamos a poner techo nuevo, paredes firmes, piso de cemento, ventanas, puerta. Todo lo que necesite para que usted y sus hijos vivan con dignidad». Su voz se quebró apenas. «Porque yo sé lo que es perderlo. Todo, y sé lo que es que un desconocido te devuelva la esperanza». Las lágrimas corrieron por las mejillas de Aurora. «No sé qué decir». «No diga nada. Solo déjeme hacer esto por usted, por sus hijos y por mi esposa, que donde esté, sé que estaría orgullosa». Aurora extendió la mano. Don Román la estrechó con fuerza, y en ese apretón de manos, en ese silencio cargado de dolor compartido y esperanza naciente, se selló un pacto que ningún documento podría expresar. Esa noche, cuando todos se fueron y la cabaña quedó en silencio, Aurora sacó la Biblia de la caja de madera y la abrió bajo la luz de una vela. No buscó ningún versículo en particular, solo la sostuvo contra su pecho y susurró: «Gracias». Los niños dormían tranquilos por primera vez en días. Julián roncaba suavemente. Valentina abrazaba una muñeca de trapo que alguien le había regalado. Los gemelos se acurrucaban bajo una cobija nueva que olía a lavanda. Afuera, el viento soplaba entre los pinos. Las estrellas brillaban sobre el claro. Todo parecía estar en su lugar. Pero al día siguiente, cuando Aurora abrió la puerta para recoger el agua fresca que alguien había dejado en un balde, encontró algo más. Un sobre blanco, sin nombre, sin remitente. Lo abrió con manos temblorosas. Dentro había una carta escrita a mano con letra elegante. «Estimada señora Aurora, vi su historia en las redes sociales y me conmovió profundamente. Soy empresaria en Villa Clara y quiero ayudarla. He depositado en la tienda de don Teodoro en el pueblo todo el material de construcción necesario para su cabaña. Cemento, varillas, láminas, madera, pintura, ventanas, puertas. También he pagado 1 año de despensa, mensual para usted y sus hijos. No busco publicidad, no quiero entrevistas, solo quiero que usted y sus niños tengan un hogar digno. Que la providencia la bendiga. Una amiga anónima». Aurora leyó la carta 3 veces, luego la sostuvo contra su pecho y comenzó a llorar. No eran lágrimas de dolor, eran lágrimas de gratitud, de incredulidad, de alivio. Corrió hacia donde estaba don Román, tomando medidas de la cabaña. «Don Román, mire esto». Él leyó la carta y silbó bajo. «Pues ahora sí que no hay pretexto. Vamos a construir la mejor cabaña que esta sierra haya visto». Durante las siguientes 2 semanas,
El Cerro del Halcón se convirtió en una obra en construcción. Don Román trajo a su equipo, 4 carpinteros y albañiles buenos, rápidos y comprometidos. Levantaron las paredes, pusieron cimientos firmes, instalaron un techo de lámina nueva que no se hundiría con la lluvia. Colocaron ventanas con vidrios de verdad. Hicieron un piso de cemento pulido. La gente del pueblo seguía llegando. Unos traían pintura, otros traían muebles usados pero buenos. Una señora donó una estufa de gas. Un carpintero hizo una mesa y 4 sillas. Una maestra trajo libros y cuadernos para los niños. Aurora trabajaba junto a ellos cargando cubetas, mezclando cemento, pintando paredes. Los niños ayudaban como podían, barriendo escombros, alcanzando herramientas, llenando botellas de agua para los trabajadores. Por las noches, Aurora leía la Biblia a la luz de una lámpara de baterías que le habían regalado. Los niños se sentaban a su alrededor y escuchaban las historias de fe, de milagros, de liberación. Y aunque eran pequeños, entendían que estaban viviendo su propio milagro. La cabaña estaba casi terminada. Las paredes lucían blancas y firmes. El techo brillaba bajo el sol. Las ventanas dejaban entrar la luz sin dejar pasar el frío. Había una cocina con estufa y trastes. Había 2 cuartos con camas y cobijas. Había dignidad. Aurora estaba afuera colgando ropa limpia en un tendedero que don Román había construido cuando Julián salió corriendo de la cabaña. «Mamá, Leo se siente mal». Ella soltó la sábana que estaba colgando y corrió adentro. Leo estaba sentado en el piso con la cara pálida y sudorosa. Temblaba. «Me duele». «La panza, mamá», susurró. Aurora le tocó la frente, estaba ardiendo. «¿Desde cuándo te sientes así?» «Desde anoche, pero no quería decir nada». Valentina apareció en la puerta. «Yo también me sentí mal ayer, pero ya se me pasó». Aurora cargó a Leo en brazos. No pesaba casi nada. «Vamos al pueblo. Necesitamos ver a un doctor». Don Román, que había escuchado todo, ya estaba encendiendo su camioneta. «Súbase yo. Se los llevo». En el centro de salud del pueblo, la doctora Miranda revisó a Leo con expresión seria, le hizo preguntas, le palpó el abdomen, le tomó la temperatura, luego pidió hablar con Aurora a solas. «Su hijo tiene síntomas preocupantes», dijo con voz calmada pero grave. «Necesita estudios más completos, análisis de sangre, tal vez una ecografía. Hay un hospital en la ciudad de Villa Clara que puede hacerlos». ¿Pero qué?» La doctora Miranda dudó. «Pero cuesta dinero y no es poco». Aurora sintió que el piso se movía bajo sus pies. Apenas estaban saliendo de un abismo y ya estaban cayendo en otro. «¿Cuánto?» «Varios miles de pesos. Dependiendo de lo que encuentren, podría ser más». Aurora miró hacia la sala de espera donde sus 4 hijos la esperaban. Julián sostenía a Leo en su regazo. Valentina y Gabriel estaban sentados a su lado, callados y asustados. «Doctora», dijo con la voz temblando, «hace un mes no tenía ni una cabaña y de la nada la gente me ayudó. Me levantaron, me dieron esperanzas y pudieron hacer eso. ¿Cree que puedan ayudarla otra vez?» Aurora cerró los ojos. Pensó en la Biblia enterrada, en la oración desesperada, en Lucas y su cámara, en don Román y su promesa, en la empresaria, anónima, en todos los desconocidos que se habían convertido en ángeles. «Sí», susurró. «Sí, lo creo». Esa noche Lucas publicó un nuevo mensaje en redes sociales. La foto, esta vez era de Leo, pálido, pero sonriendo débilmente desde los brazos de su madre. «El hijo de Aurora está enfermo, necesita estudios médicos urgentes. La cabaña ya está casi lista, pero ahora enfrenta una nueva batalla. Podemos ayudarla una... ¿Se ves más?» En menos de 6 horas el mensaje se había compartido 100,000 veces y las donaciones comenzaron a llegar. 50 pesos, 100 pesos, 500, 1000, de cuentas anónimas, de gente con nombres comunes, de personas que probablemente también tenían problemas, pero que eligieron compartir lo poco que tenían. Para el amanecer habían reunido suficiente dinero para los estudios y para el mediodía del día siguiente.
Mientras Aurora esperaba los resultados en el hospital de Villa Clara, con las manos entrelazadas y los ojos cerrados en oración, la puerta del consultorio se abrió. La doctora Miranda salió con una carpeta en las manos y una expresión que Aurora no pudo descifrar. «Señora Aurora», dijo con voz seria, «necesitamos hablar». Aurora se aferró al respaldo de la silla. Las paredes del consultorio parecían cerrarse sobre ella. La doctora Miranda, una mujer de unos 40 años con el cabello recogido en una cola de caballo, sostenía la carpeta contra su pecho como si pesara más de lo debido. «Siéntese, por favor», dijo señalando la silla frente al escritorio. «Prefiero estar de pie». La voz de Aurora sonaba firme, pero sus piernas temblaban. «Dígame qué tiene mi hijo». La doctora Miranda abrió la carpeta y extendió unas hojas con números, gráficas y términos médicos que Aurora no entendía. Los análisis de sangre muestran una alteración importante en los glóbulos blancos. La ecografía reveló una masa en el abdomen. Necesitamos hacer una biopsia para confirmar, pero todo indica que se trata de un linfoma. ¿Un linfoma? Aurora repitió la palabra como si fuera de otro idioma. ¿Qué es eso? Es un tipo de cáncer que afecta el sistema linfático. La doctora Miranda hablaba con cuidado, midiendo cada palabra. En niños puede ser agresivo, pero también tiene buenas tasas de respuesta al tratamiento si se detecta a tiempo. La palabra cáncer atravesó a Aurora como una lanza. Se dejó caer en la silla sintiendo que el aire abandonaba sus pulmones. «Mi hijo tiene cáncer». «Es muy probable, pero necesitamos confirmar con la biopsia. Y después viene el tratamiento, quimioterapia, hospitalizaciones, cuidados intensivos. Es un proceso largo y difícil, pero hay esperanza». Aurora levantó la vista. «¿Cuánto cuesta todo eso?» La doctora Miranda cerró la carpeta. «Mucho. Estamos hablando de cientos de miles de pesos. El Seguro Popular cubre parte, pero no todo. Ustedes tendrían que pagar medicamentos, estudios especializados, traslados». «No tengo nada». Las palabras salieron rotas, apenas un susurro. «Hace un mes no tenía ni cabaña. Ahora tengo cabaña, pero no tengo dinero. Y mi hijo se está muriendo». «No está muriendo todavía», dijo la doctora Miranda con firmeza, «pero necesita empezar el tratamiento pronto. Mientras más esperemos, más difícil será». Aurora se puso de pie. Las piernas apenas la sostenían. «¿Puedo verlo?» «Claro, está en observación con sus hermanos». Caminó por el pasillo del hospital como sonámbula. Los olores a desinfectante y medicinas le revolvían el estómago. Las luces fluorescentes le lastimaban los ojos. Llegó a la sala de espera donde Julián, Valentina y Gabriel estaban sentados en sillas de plástico azul. Leo dormía sobre el regazo de su hermano mayor, con la cara pálida y las ojeras marcadas. «¿Qué dijo la doctora, mamá?», preguntó Valentina, con los ojos muy abiertos. Aurora se arrodilló frente a ellos, tomó las manos de Julián con una, las de Valentina con la otra. Gabriel se aferró a su falda. «Leo está enfermo, muy enfermo, pero lo vamos a curar. No sé cómo, pero lo vamos a curar». Julián apretó la mandíbula. A sus años ya entendía más de lo que debería. «¿Es grave?» «Sí». «¿Se va a morir como papá?» Aurora sintió que algo se quebraba dentro de ella. «No, tu papá se fue porque su corazón se cansó. Pero Leo va a pelear y nosotros vamos a pelear con él». Valentina comenzó a llorar en silencio. Gabriel escondió la cara en la falda de su madre y Aurora los abrazó a todos sintiendo el peso del mundo sobre sus hombros. Don Román los esperaba en la camioneta. Cuando vio la expresión en el rostro de Aurora, no hizo preguntas. Solo abrió la puerta, ayudó a subir a los niños y condujo en silencio de regreso a la sierra. El camino de regreso fue eterno. El sol se ponía sobre las montañas, tiñendo el cielo de naranja y púrpura. Los pinos se mecían con el viento. Todo lucía hermoso y cruel a la vez. ¿Cómo podía el mundo seguir girando cuando su hijo estaba enfermo? ¿Cómo podían los pájaros seguir cantando cuando ella sentía que se ahogaba? Cuando llegaron a la cabaña, ya era de noche.
Las estrellas brillaban sobre el techo, nuevo. La luz de las lámparas se filtraba por las ventanas. La cabaña lucía acogedora, segura, llena de promesas, pero Aurora no sentía nada de eso, solo sentía miedo. Acostó a los niños en sus camas, les dio de cenar lo poco que quedaba de la despensa, les cantó una canción que su abuela le había enseñado cuando era pequeña. Los arropó con las cobijas nuevas que olían a limpio. Cuando todos estuvieron dormidos, salió al claro frente a la cabaña. La noche estaba fría y silenciosa. Se sentó en el suelo de tierra abrazándose las rodillas contra el pecho, y entonces recordó la Biblia. Corrió de vuelta a la cabaña y la sacó del pequeño baúl donde la guardaba. La sostuvo entre las manos, sintiendo el peso del cuero gastado. La abrió con cuidado, buscando algo, cualquier cosa que le diera fuerza. Las páginas cayeron en el Salmo 50. Un versículo estaba subrayado con lápiz rojo, igual que el anterior, como si alguien hace muchos años hubiera sabido que ella lo necesitaría exactamente en este momento. Invócame en el día de la angustia, yo te libraré, y tú me honrarás. Aurora leyó el versículo una vez, 2 veces, 3. Con cada lectura, algo dentro de ella comenzó a romperse. No era rendición, era entrega. Rendirse era darse. Por vencida, entregar era confiar. Cayó de rodillas sobre la tierra del claro. Levantó las manos hacia el cielo estrellado y gritó con una fuerza que nacía desde lo más profundo de su alma. Dios, sé que estás ahí, sé que me has ayudado. Me diste esta cabaña, me mandaste gente buena. Me levantaste cuando estaba en el suelo, pero ahora mi hijo se está muriendo y no sé qué hacer. Su voz se quebró. Las lágrimas caían calientes sobre la tierra fría. No te pido riquezas, no te pido comodidad, solo te pido que salves a mi hijo. Por favor, Señor, no me lo quites. Ya perdí a mi esposo. No puedo perder a Leo. No puedo. El viento sopló entre los pinos, arrastrando hojas secas. La noche respondió con su silencio profundo, pero Aurora siguió orando con una fe que no venía de entender, sino de necesitar. Una fe desesperada, una fe de madre que se aferra a la última tabla en medio del naufragio. Invócame en el día de la angustia, susurró repitiendo el versículo. Invócame, y yo te libraré, y tú me honrarás. Respiró hondo. Está bien, Señor, te estoy invocando. Libra a mi hijo y yo te honraré todos los días de mi vida, te lo prometo. Se quedó ahí de rodillas hasta que el frío le entumió las piernas y el cielo comenzó a aclararse en el este. Cuando finalmente se puso de pie, no sentía alivio, no sentía certeza, pero sentía algo parecido a la paz, una paz extraña, frágil, que no dependía de las circunstancias, sino de algo más grande. Entró a la cabaña. Los niños seguían dormidos. Se sentó junto a Leo y le acarició el cabello. «Vas a estar bien», le susurró. «No sé cómo, pero vas a estar bien». Al amanecer, Lucas llamó a su teléfono. Era un celular viejo que alguien le había regalado durante la reconstrucción. «Señora Aurora, soy Lucas. Acabo de enterarme. ¿Cómo está Leo?» «Grave. Tiene cáncer. Necesita tratamiento urgente». Hubo un silencio del otro lado. Luego, «Voy a hacer otra publicación». La gente respondió una vez. Van a responder otra vez. Se lo prometo. «Lucas, no quiero que piensen que solo busco dinero». «No es buscar dinero, es buscar ayuda. Y la gente quiere ayudar, déjelos hacerlo». Colgó el teléfono. Media hora después su celular comenzó a sonar sin parar. Mensajes, llamadas, notificaciones. Lucas había publicado la noticia y las personas estaban respondiendo. En la tienda de don Teodoro, el viejo comerciante instaló una alcancía con un letrero, «Para el hijo de doña Aurora». En 24 horas se llenó 2 veces. En las redes sociales la historia volvió a viralizarse, pero esta vez con más fuerza, más rabia, más indignación. La gente no entendía cómo una familia que acababa de salir del abismo estaba cayendo de nuevo y decidieron que no iba a pasar. Se organizaron colectas en escuelas, rifas en mercados, conciertos benéficos en plazas públicas.
Una estación de radio en Villa Clara dedicó todo un día a recaudar fondos. Una cadena de supermercados puso cajas de donación en todas sus sucursales y la empresaria anónima, aquella que había pagado los materiales de la cabaña, volvió a aparecer, esta vez con un cheque tan grande que Aurora tuvo que leerlo 3 veces para creer que era real. ¿Por qué hace esto?, le preguntó Aurora cuando la mujer llegó a la cabaña en una camioneta negra. La empresaria, una mujer de unos 50 años, con el cabello gris y los ojos verdes, sonrió con tristeza. Porque yo también tuve un hijo enfermo y gente buena me ayudó a salvarlo. Ahora él tiene 20 años y estudia medicina. Esto no es caridad, es gratitud que pasa de mano en mano. Extendió el cheque. Este dinero cubre el tratamiento completo, la quimioterapia, las hospitalizaciones, los medicamentos, todo lo que necesite su hijo para curarse. Aurora tomó el cheque con manos temblorosas. Era más dinero del que había visto en toda su vida. No sé cómo agradecerle. No me lo agradezca a mí, agradézcale a la providencia, y cuando su hijo esté sano, ayude a alguien más. Así es como funciona. La mujer se fue tan rápido como había llegado, dejando detrás solo el eco de sus palabras y la promesa de un futuro. Leo comenzó el tratamiento 2 días después, en el Hospital General de Villa Clara. La quimioterapia fue brutal. El niño vomitaba, perdía el cabello, lloraba de dolor en las noches. Aurora dormía en una silla junto a su cama, sosteniéndole la mano, cantándole canciones, leyéndole la Biblia. Julián, Valentina y Gabriel se quedaban con don Román y su familia en Villa Clara. Los niños los visitaban los fines de semana trayendo dibujos, flores del campo, palabras de ánimo. «Vas a estar bien, Leo», le decía Valentina. «Dios te va a curar». Y Leo, débil y cansado, sonreía apenas. «Lo sé». Los meses pasaron lentos y pesados. Hubo momentos en que Aurora creyó que todo estaba perdido. Momentos en que los doctores movían la cabeza con preocupación. Momentos en que las enfermeras bajaban la voz al hablar de pronósticos, pero Leo seguía luchando y Aurora seguía orando. 6 meses después del diagnóstico, la doctora Miranda entró al cuarto con una sonrisa. Era la primera vez que Aurora la veía sonreír. «Señora Aurora», dijo con voz emocionada, «tengo buenas noticias». Aurora se puso de pie tan rápido que la silla cayó al suelo. «¿Qué pasó?» Los últimos estudios muestran que el tumor ha desaparecido por completo. No hay rastro de células cancerígenas. Leo está en remisión. El mundo se detuvo. El tiempo se congeló. Aurora miró a su hijo, que la observaba desde la cama con los ojos muy abiertos. «¿Eso quiere decir que estoy curado?», preguntó Leo. La doctora Miranda asintió. «Sí, mi amor, estás curado». Aurora cayó de rodillas junto a la cama. Tomó la mano de Leo entre las suyas y la apretó contra su frente. Las lágrimas caían sin control, pero esta vez eran lágrimas de alegría, de gratitud, de fe cumplida. «Gracias», susurró. «Gracias, Dios, gracias». Leo le acarició el cabello. «No llores, mamá. Ya estoy bien». Pero Aurora no podía parar. Lloró por todo lo que habían vivido, por todo lo que habían perdido, por todo lo que habían ganado. Lloró por Héctor, que no estaba ahí para ver a su hijo sano. Lloró por la cabaña ruinosa que se había convertido en hogar. Lloró por la Biblia enterrada que le había devuelto la fe, y cuando finalmente pudo hablar solo dijo: «Dios es bueno». Lucas publicó la noticia esa misma noche. La foto era de Leo sonriendo con su cabeza rapada, pero sus ojos brillantes abrazando a su madre. Leo está curado. El niño que todos ayudaron a salvar está sano. Gracias a cada persona que compartió, que donó, que oró. Este es el poder de la bondad humana. La publicación se compartió 3 millones de veces en 2 días. Los comentarios eran miles. Gente llorando de alegría, gente dando gracias, gente diciendo que la historia de Aurora y Leo les había devuelto la fe en la humanidad. Una semana después, Aurora y Leo regresaron a la cabaña en las montañas. Don Román, Julián, Valentina y Gabriel
Los esperaban en el claro. Habían colgado un letrero sobre la puerta: «Bienvenidos a casa». La cabaña lucía más hermosa que nunca. Las paredes blancas brillaban bajo el sol. El techo nuevo reflejaba la luz. Las flores que Valentina había plantado en el jardín improvisado comenzaban a brotar. Leo corrió hacia sus hermanos. Valentina lo abrazó llorando. Julián le revolvió el cabello que apenas comenzaba a crecer. Gabriel y Marco se colgaron de su cuello. «Te extrañamos», dijeron todos al mismo tiempo. Aurora observó la escena con el corazón lleno. Miró la cabaña, miró a sus hijos, miró el cielo azul sobre las montañas y supo, con una certeza que no necesitaba explicación, que todo había sido parte de un plan más grande. Esa noche reunió a sus 4 hijos alrededor de la mesa de madera que el carpintero les había hecho. Abrió la Biblia de la caja de madera y la colocó en el centro. «Esta Biblia nos salvó», dijo con voz firme. «Nos recordó que no estamos solos, que hay un Dios que escucha, que hay gente buena en el mundo y que los milagros existen». Leo tocó la cubierta de cuero con reverencia. «¿Quién la enterró, mamá?» «No lo sé, pero creo que alguien sabía que un día la íbamos a necesitar». Gabriel frunció el ceño. «¿Y si nos pasa algo malo otra vez?» Aurora sonrió. No era una sonrisa triste. Era una sonrisa de quien ha pasado por el fuego y ha salido del otro lado. «Entonces vamos a enfrentarlo juntos con fe como lo hemos hecho hasta ahora». Se tomaron de las manos alrededor de la mesa, cerraron los ojos y Aurora oró con una voz clara y agradecida. «Gracias, Señor, por esta cabaña, por la comida en nuestra mesa, por la salud de mis hijos, por cada persona que nos ayudó cuando más lo necesitábamos, y gracias por recordarnos que nunca estuvimos solos». Los niños respondieron al unísono: «Amén». Afuera, el viento soplaba suave entre los pinos. Las estrellas comenzaban a aparecer en el cielo oscuro y en algún lugar de la sierra, un caminante solitario sonreía sabiendo que su palabra había llegado a tiempo. Pero la historia no terminaba ahí, porque al día siguiente, cuando Aurora bajó al pueblo a agradecer personalmente a don Teodoro, encontró algo que le heló la sangre: un sobre negro con su nombre escrito en letras rojas y dentro una sola frase que lo cambiaría todo otra vez. «La cabaña que te dieron no es tuya. Nunca lo fue». Aurora sostuvo el sobre negro como si quemara. Sus manos temblaban. El mercado de Villa Clara bullía a su alrededor con el ruido de los vendedores pregonando verduras, el regateo de las señoras, el llanto de los niños. Pero ella no escuchaba nada, solo el latido de su propio corazón golpeando contra sus costillas. Don Teodoro salió de detrás del mostrador limpiándose las manos en el delantal. «¿Qué pasa, doña Aurora?» Se puso pálida. Ella le mostró el sobre. «¿Quién dejó esto?» El viejo comerciante se rascó la cabeza. «Un muchacho que no conozco. Llegó hace una hora en una motocicleta. Preguntó por usted. Dejó eso y se fue». «No». Dijo su nombre. «¿Cómo era? Joven, 20 y tantos años, con lentes oscuros, vestido de negro». Don Teodoro frunció el ceño. «¿Está en problemas?» Aurora no respondió. Volvió a leer la nota. «La cabaña que te dieron no es tuya. Nunca lo fue». Las letras rojas parecían sangrar sobre el papel. «Necesito ver a un abogado», murmuró. «El licenciado Solís tiene un despacho en la plaza. Él la puede orientar». Aurora caminó rápido por las calles empedradas del pueblo. El sol de mediodía caía implacable. El sudor le corría por la espalda. Llegó a un edificio de 2 pisos con un letrero descolorido: «Lic. Solís, abogado». Subió las escaleras de 2 en 2. La secretaria, una mujer mayor con lentes de media luna, la hizo esperar 20 minutos. Cuando finalmente entró al despacho, el licenciado Solís estaba sentado detrás de un escritorio cubierto de papeles y carpetas polvorientas. Era un hombre gordo de unos 60 años, con bigote canoso y una expresión de fastidio permanente. «Siéntese», dijo sin levantar la vista de un documento. Aurora se sentó en el borde de la silla. «Licenciado,
Necesito su ayuda, me llegó esta nota. Le extendió el sobre negro. Solís lo tomó, leyó la nota y la dejó caer sobre el escritorio como si no tuviera importancia. Ya sé, y me están amenazando. Dicen que mi cabaña no es mía. ¿Tiene escrituras? Aurora tragó saliva. No, bueno, sí. Mis cuñados me dieron un papel cuando murió mi esposo. Decía que la cabaña me tocaba a mí. Tráigalo, lo tengo en la cabaña. Entonces vaya por él. Sin ese documento no puedo ayudarla. Solís volvió a concentrarse en sus papeles. Siguiente. Aurora salió del despacho con la frustración ardiendo en el pecho. Regresó a la sierra caminando rápido, casi corriendo. Cuando llegó a la cabaña, los niños estaban jugando afuera. Leo perseguía a Marco entre los árboles. Valentina hacía trenzas con flores. Julián reparaba una cerca que se había caído. «Mamá, ¿qué pasó?», preguntó Julián al verla entrar como tromba. «Nada, todo está bien». Mentira, nada estaba bien. Buscó en el baúl donde guardaba los pocos documentos que tenía. Joe, acta de matrimonio, las actas de nacimiento de los niños, el acta de defunción de Héctor. Y ahí, doblado y amarillento, estaba el papel que Sergio le había entregado. Lo desdobló con cuidado. Era un documento escrito a máquina fechado 25 años atrás. Decía que el señor Octavio Solís, padre de Héctor, Sergio y Néstor, dividía sus bienes entre sus 3 hijos. A Héctor le tocaba la propiedad, ubicada en el kilómetro 18 de la carretera a Picos del Águila, conocida como la Cabaña del Cerro del Halcón. Parecía legítimo, tenía firma, tenía testigos, pero algo no encajaba. ¿Por qué alguien diría que no era suya si el papel lo decía claramente? Al día siguiente, Aurora volvió al despacho del licenciado Solís con el documento en mano. Él lo leyó en silencio, moviendo los labios mientras repasaba cada línea. Luego levantó la vista. Este papel no es una escritura legal. Aurora sintió que el piso se abría bajo ella. ¿Qué? Es solo un convenio familiar. No está registrado en el registro público de la propiedad. Técnicamente, esta cabaña sigue a nombre del Tumusintusetus, señor Octavio Solís. Y si él murió sin hacer testamento oficial, ¿qué significa eso? Solís se reclinó en su silla, haciendo crujir el respaldo. Significa que cualquiera de los herederos puede reclamar esa propiedad, incluso venderla sin su consentimiento. El aire abandonó los pulmones de Aurora. Pero la reconstruimos, invertimos dinero, la gente donó materiales, es nuestra cabaña. Las mejoras no le dan derecho legal sobre el terreno. Solís juntó las manos sobre el escritorio. Mi consejo, hable con sus cuñados, lleguen a un acuerdo, que le firmen una cesión de derechos ante notario. Eso le dará seguridad jurídica. Y si no quieren, entonces prepárese para un litigio largo y costoso y probablemente lo pierda. Aurora salió del despacho con las piernas temblorosas. Afuera el sol seguía brillando. Los niños seguían jugando en las calles. El mundo seguía girando como si nada, pero su mundo se estaba desmoronando otra vez. Esa noche, después de acostar a los niños, Aurora se sentó en el pequeño porche que don Román había construido. La luna llena iluminaba el claro con luz plateada. Los grillos cantaban entre los pinos. Todo lucía pacífico, pero ella no sentía paz. Escuchó pasos sobre la tierra. Don Román apareció caminando por el sendero con una linterna en la mano. «Don Román, ¿qué hace aquí tan tarde?» Vi su luz encendida y me imaginé que algo andaba mal. Se sentó en el escalón junto a ella. «Cuénteme». Aurora le contó todo. La nota, el abogado, el documento inválido, el miedo de perder la cabaña. Don Román escuchó en silencio, asintiendo de vez en cuando. Cuando ella terminó, él se quitó el sombrero y lo giró entre las manos. «Doña Aurora, ¿puedo decirle algo que aprendí cuando perdí a mi esposa?» «Dígame». «Aprendí que el mundo está lleno de gente mala, que quiere quitarte lo poco que tienes, pero también está lleno de gente buena dispuesta a defender lo que es justo». La miró directo a los ojos. «Usted no está sola en esto. Todos los que la ayudamos a construir esta cabaña, vamos a ayudarla a defenderla. No quiero causarles problemas». «No es problema, es justicia».
Se puso de pie. Deje que yo investigue un poco. Conozco gente. A lo mejor podemos encontrar algo que el abogado ese no vio. Se fue dejando tras de sí una pequeña chispa de esperanza. Los días siguientes fueron tensos. Aurora no les contó nada a los niños. No quería preocuparlos, pero Julián, que ya tenía 12 años y era más observador de lo que parecía, notó que algo andaba mal. «Mamá, ¿estamos en problemas otra vez?», le preguntó una tarde mientras ayudaba a lavar los platos. Aurora dudó, luego decidió que mentirle no tenía sentido. «Tal vez alguien dice que esta cabaña no es nuestra». «¿Y eso qué significa?». «Significa que tal vez tengamos que irnos». Julián dejó caer el trapo en el agua. «No, esta es nuestra cabaña. La construimos nosotros». «Bueno, don Román la construyó, pero es nuestra, no nos pueden echar». «A veces la vida no es justa, hijo. Entonces hay que hacerla justa». La determinación en la voz de su hijo le recordó a Héctor. Tenía su misma terquedad, su mismo fuego. Una semana después, don Román regresó con noticias. Traía una carpeta vieja llena de papeles amarillentos. Se sentaron en la mesa de la cocina mientras él extendía los documentos. «Fui al registro público de la propiedad en Villa Clara. Investigué el historial de esta propiedad», señaló uno de los papeles. «La cabaña estaba originalmente a nombre de Amalia Vargas de Solís». Aurora sintió un escalofrío. «Ese es el nombre que está en la Biblia». «Exacto. Amalia era la abuela de su esposo. Murió hace 30 años. Dejó la cabaña a su hijo Octavio, el padre de Héctor. Pero Octavio nunca registró la herencia. Cuando él murió, la cabaña quedó en el limbo legal. ¿Eso me ayuda o me perjudica?». «Le ayuda porque encontré algo más». Sacó otro documento. Amalia hizo un testamento, y en ese testamento especifica que la cabaña debe pasar al nieto que más la necesite. No dice cuál nieto, dice el que más la necesite. Aurora tomó el papel con manos temblorosas. Las letras estaban borrosas, escritas con tinta desvanecida, pero ahí estaba claramente: «Lego la propiedad del Cerro del Halcón al nieto o nieta que en el momento de mi muerte o después tenga mayor necesidad de refugio y amparo». «¿Qué significa esto?». Don Román sonrió. «Significa que usted, como viuda de Héctor y madre de sus hijos, tiene más derecho sobre esta cabaña que sus cuñados. Ellos tienen tierras, tienen dinero. Usted no tenía nada. La cabaña es suya por testamento. ¿Eso es legal?». «Completamente. Solo necesitamos registrarlo ante notario y actualizarlo en el registro público. Va a costar un poco, pero nada comparado con un juicio». Por primera vez en días, Aurora sintió que podía respirar. «¿Cómo encontró todo esto?». «Digamos que conozco a la secretaria del registro. Le gustan los tamales de mi hermana». Guiñó el ojo. Esa noche, Aurora reunió a sus hijos alrededor de la mesa, sacó la Biblia de la caja de madera y la abrió en la página donde estaba escrito el nombre de Amalia. «Niños, quiero contarles una historia», dijo con voz suave. «Hace muchos años una mujer llamada Amalia vivía en esta cabaña. Era la bisabuela de ustedes y antes de morir dejó escrito que esta cabaña sería para el nieto que más la necesitara». «¿Y ese somos nosotros?», preguntó Valentina. «Sí, mi amor, somos nosotros». Leo tocó la Biblia. «¿Ella enterró esto?». «Creo que sí. Creo que sabía que un día alguien de su familia iba a necesitar encontrar esta Biblia, y esa familia fuimos nosotros». Marco frunció el ceño. «Pero, ¿cómo sabía?». Aurora sonrió. «No lo sé, pero creo que la providencia le mostró». Julián se quedó pensativo. Entonces la Biblia no solo tenía palabras, tenía un plan. «Exacto». Al día siguiente, Aurora, don Román y el licenciado Solís se presentaron ante un notario en Villa Clara. Registraron el testamento de Amalia, actualizaron la propiedad, pusieron la cabaña oficialmente a nombre de Aurora Vargas de Solís. Costó 3,000 pesos. El dinero salió de las donaciones que habían sobrado del tratamiento de Leo, pero valió cada centavo. Cuando Aurora salió de la notaría con las escrituras en mano, sintió algo que no había sentido en meses.
seguridad. No solo tenía una cabaña, tenía un hogar legal, registrado, protegido. Nadie podía quitárselo, pero alguien no estaba contento con eso. 2 días después, una camioneta negra subió por el sendero del Cerro del Halcón. Aurora estaba colgando ropa cuando escuchó el motor. Los niños corrieron a esconderse detrás de la cabaña, asustados. De la camioneta bajaron Sergio y Néstor. Venían vestidos con botas nuevas, camisas planchadas y sombreros caros. Diana se bajó detrás de ellos con los labios pintados de rojo y una expresión de desprecio. «Aurora», dijo Sergio sin saludar, «tenemos que hablar». Ella dejó la ropa en el tendedero y caminó hacia ellos con la barbilla en alto. Ya no era la viuda quebrada que había recibido un papel miserable hace meses. Era otra mujer, una mujer que había peleado, que había orado, que había vencido. «Hablen», dijo con voz firme. Néstor sacó un papel del bolsillo. «Esta cabaña nos pertenece. Papá nos la dejó a los 3, no solo a Héctor. Y tú no tienes derecho a quedarte con ella. Están equivocados». Aurora sacó las escrituras de su bolsa. «Esta cabaña me la dejó Amalia Vargas. Su testamento es claro y ya está registrado legalmente». Sergio le arrebató el papel de las manos y lo leyó rápido. Su rostro se puso rojo. «Esto es trampa. Tú manipulaste todo». «No manipulé nada. Solo encontré la verdad que ustedes escondieron». Diana se adelantó. «Eres una lagarta, una aprovechada. Te quedas con lo que no te corresponde». Aurora no retrocedió. «Me quedé con lo que me correspondía por necesidad. Ustedes tienen ranchos, ganado, tierras. Yo no tenía nada y esta cabaña era para quien más la necesitara. Eso dice el testamento. Vamos a pelear esto», amenazó Sergio. «Vamos a ir a los tribunales». «Háganlo». Aurora cruzó los brazos. «Pero van a perder y van a quedar como lo que son, gente que le quitó todo a una viuda y a sus hijos». El silencio que siguió fue denso, cargado de rabia contenida. Sergio apretó el papel en su puño. Néstor escupió en el suelo. Diana soltó una risa amarga. «Esto no termina aquí», dijo Sergio antes de subirse a la camioneta. Los 3 se fueron levantando una nube de polvo. Aurora los observó alejarse sin parpadear. Cuando el sonido del motor se perdió entre los árboles, sus piernas cedieron. Se sentó en el suelo temblando. Julián salió de su escondite y corrió hacia ella. «Mamá, ¿estás bien?» Ella lo abrazó fuerte. «Sí, estoy bien, ya pasó». Pero esa noche, mientras todos dormían, Aurora no podía conciliar el sueño. Se sentó en el porche con la Biblia en las manos. La abrió en una página al azar. Sus ojos cayeron en el Salmo 27, versículo 1. Estaba subrayado con el mismo lápiz rojo. «El Señor es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? El Señor es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme?». Leyó el versículo 3 veces. Con cada lectura algo dentro de ella se asentaba. No era solo la cabaña lo que había ganado. Era la certeza de que no estaba sola. Nunca lo había estado. Se quedó ahí bajo las estrellas, sintiendo la brisa fría de la sierra sobre su rostro. Y por primera vez desde que Héctor había muerto, sintió que todo iba a estar bien. Pero en algún lugar del pueblo, en una cantina oscura y llena de humo, Sergio y Néstor bebían tequila y planeaban su venganza. Y en la mañana siguiente, cuando Aurora bajara al arroyo por agua, encontraría algo que le helaría la sangre. Una cruz negra pintada en la puerta de su cabaña y debajo escrito con pintura roja que parecía sangre. «Esto no termina aquí». Aurora se quedó paralizada frente a la puerta de su cabaña. La cruz negra era tosca, pintada con brocha gruesa. La pintura roja que formaba las palabras «Esto no termina aquí» aún no se había secado del todo y escurría hacia abajo como lágrimas de sangre. El balde con agua del arroyo se le cayó de las manos, derramándose sobre sus pies descalzos. «Mamá». La voz de Valentina llegó desde adentro. «¿Por qué tardas?». Aurora reaccionó rápido. No podía dejar que los niños vieran eso. Se quitó el rebozo y lo colgó sobre la puerta cubriendo la amenaza. Entró con una sonrisa forzada que no alcanzaba sus ojos. «Todo bien, mi amor. Se me cayó el agua».
Voy por más. Pero Julián ya estaba en la ventana, mirando hacia afuera con el ceño fruncido. Había visto algo. Aurora lo supo por la forma en que apretaba la mandíbula, igual que su padre cuando algo lo enfurecía. «Julián, ven a ayudarme con el desayuno», dijo con voz firme. El niño obedeció, pero su mirada decía que sabía y que no iba a quedarse callado. Después de dar de comer a los niños y mandarlos a jugar al arroyo, con la instrucción estricta de no separarse, Aurora bajó corriendo al pueblo. El camino de 3 kilómetros nunca le había parecido tan largo. El sol quemaba. El polvo se le metía en los zapatos rotos. El corazón le latía tan fuerte que le dolía el pecho. Llegó a la comandancia de policía jadeando. Era un edificio pequeño de adobe con una bandera mexicana descolorida colgando sobre la puerta. Adentro, un solo agente dormitaba en una silla con los pies sobre el escritorio. «Oficial», dijo Aurora golpeando el escritorio, «necesito reportar una amenaza». El hombre abrió un ojo, bostezó y se desperezó como gato. «¿Qué tipo de amenaza?» «Pintaron una cruz negra en mi puerta con palabras amenazantes». «¿Vio quién fue?» «No, pero sé quiénes fueron». El oficial se rascó la barriga. «Señora, si no tiene pruebas no puedo hacer nada. ¿Tiene fotos, testigos?» «No, pero...» «Entonces lo siento. Venga cuando tenga algo concreto». Volvió a cerrar los ojos. Aurora salió de ahí con la rabia quemándole la garganta. Caminó directo a la tienda de don Teodoro. El viejo estaba acomodando latas en un estante. «Don Teodoro, necesito usar su teléfono». «Claro, doña Aurora». «¿Pasó algo?» «Sí, pero primero necesito hacer una llamada». Llamó a Lucas, le contó todo. La nota anónima, la visita de los cuñados, las escrituras, la amenaza en la puerta. Él escuchó en silencio. Cuando ella terminó, su voz sonó firme y decidida. «Voy para allá y voy a traer gente. Esto se tiene que saber. Lucas, no quiero más problemas. Señora Aurora, usted no causó los problemas. Los problemas llegaron a buscarla, pero esta vez no va a enfrentarlo sola». Colgó. Aurora se quedó ahí parada, sosteniendo el teléfono, sintiendo algo parecido al alivio, pero también al miedo, porque sabía que las cosas estaban a punto de escalar. Y tenía razón. Esa misma tarde, Lucas llegó a la cabaña con su camioneta. No venía solo. Con él venían don Román, doña Elena, el licenciado Solís y un grupo de vecinos de Villa Clara, algunos con cámaras de sus teléfonos, otros con herramientas, todos con rostros serios y decididos. «Aurora», dijo Lucas abrazándola, «no estás sola». Don Román se acercó a la puerta y miró la cruz negra. «Esto es una cobardía, pero no nos van a asustar». El licenciado Solís, que antes había sido tan apático, ahora tenía una expresión de indignación. «Esto es un delito. Amenazas, allanamiento de morada. Con esto sí podemos actuar». Tomó fotos de la cruz y las palabras. Lucas también fotografió la puerta desde varios ángulos. Doña Elena y otras mujeres trajeron cubetas de agua y jabón. En cuestión de minutos, la cruz negra y las palabras rojas fueron borradas de la puerta, pero no de la memoria de Aurora. Al día siguiente, el licenciado Solís presentó una denuncia formal ante la Fiscalía de Villa Clara, adjuntando las fotos y las escrituras de La Cabaña. La historia de la amenaza se publicó en el periódico digital de Lucas y se viralizó aún más que las anteriores. La gente de la sierra, indignada, comenzó a organizarse. Se formaron grupos de vigilancia vecinal en el Cerro del Halcón. Los hombres del pueblo se turnaban para hacer rondas nocturnas alrededor de la cabaña de Aurora. Las mujeres llevaban comida, ofrecían apoyo, demostrando que la comunidad era un muro inquebrantable. Sergio, Néstor y Diana no tardaron en sentir la presión. Sus negocios en Villa Clara comenzaron a sufrir. La gente les retiraba el saludo, les negaba el crédito, les cerraba las puertas. La reputación de la familia Solís, antes intachable, ahora estaba manchada por la codicia y la crueldad. La fiscalía los citó a declarar. Sin pruebas directas, el caso de las amenazas era difícil de probar, pero la presión social y la evidencia de que Aurora
era la legítima dueña de la cabaña por el testamento de Amalia, los acorraló. Una semana después, el licenciado Solís llamó a Aurora. «Tengo noticias. Sus cuñados quieren negociar». Ella fue al despacho con don Román. Sergio, Néstor y Diana estaban sentados frente al escritorio con los rostros tensos y la mirada baja. El abogado de ellos, un hombre joven y nervioso, hablaba en voz baja con Sergio. «Aurora», dijo el licenciado Solís, «sus cuñados están dispuestos a firmar un documento de desistimiento de cualquier reclamo sobre la cabaña. A cambio, piden que retire la denuncia por amenazas». Aurora los miró a los tres. Vio el miedo en sus ojos, la humillación en sus posturas. No sentía odio, solo una profunda tristeza por lo que la ambición había hecho de ellos. «Acepto», dijo con voz clara, «pero con una condición». Sergio levantó la vista. «¿Cuál?» «Quiero que firmen un documento público donde reconozcan que esta cabaña es mía por derecho y que nunca más intentarán despojarme a mí o a mis hijos». Los cuñados se miraron entre sí. El abogado de ellos les susurró algo al oído. Finalmente Sergio asintió con la cabeza. «Está bien». Esa tarde, en la notaría de Villa Clara, Sergio, Néstor y Diana firmaron el documento. Aurora también firmó. Cuando salieron a la calle, el sol de la tarde bañaba la plaza. Sergio se acercó a Aurora. «Lo siento», dijo con voz apenas audible, «por todo». Néstor y Diana se quedaron atrás sin atreverse a mirarla. Aurora asintió. «Que Dios los perdone». Se dio la vuelta y caminó hacia la tienda de don Teodoro, donde los niños la esperaban. Había ganado, no solo la cabaña, sino la paz. Los años pasaron. El faro de la montaña creció. Abrieron una segunda oficina en un pueblo cercano, luego una tercera en la capital del estado. Ayudaron a cientos de familias, recuperaron tierras, defendieron derechos, cambiaron leyes. Julián se hizo abogado y se unió al equipo legal de la organización. Valentina estudió trabajo social y se especializó en apoyo psicológico para viudas. Gabriel se hizo arquitecto y diseñaba casas económicas para familias de bajos recursos. Leo, el niño que había vencido al cáncer, estudió medicina y regresó a la sierra a atender a la gente que más lo necesitaba. Y Marco, el gemelo que siempre había sido el más tranquilo, se convirtió en un talentoso administrador, manejando las finanzas de la creciente organización. Y Aurora, ahora con el cabello salpicado de canas y las manos marcadas por el trabajo, seguía siendo la directora de El Faro de la Montaña. Seguía escuchando historias de dolor, seguía secando lágrimas, seguía levantando a quien había caído, porque eso era lo que doña Amalia había hecho, y eso era lo que ella haría hasta el último de sus días. Una tarde de diciembre, 20 años después de encontrar la caja de madera enterrada, Aurora estaba sentada en el porche de su cabaña. La casa lucía hermosa. Habían agregado un cuarto más, habían plantado árboles frutales, habían construido un pequeño salón comunitario donde se reunían las familias de la organización. Doña Elena, ahora de 90 años y con el cuerpo frágil pero el espíritu intacto, estaba sentada junto a ella. «¿Te arrepientes de algo?», preguntó la anciana. Aurora miró el horizonte donde el sol se ponía sobre las montañas. «De nada, absolutamente de nada. Amalia estaría orgullosa, yo estoy agradecida». Aurora tomó la mano arrugada de doña Elena. «Por ella, por ti, por todos». Doña Elena sonrió. «¿Sabes qué es lo más hermoso de todo esto?». «¿Qué?». «Que en algún lugar en este momento hay otra mujer desesperada, otra viuda, otra madre sola, y tal vez, solo tal vez, alguien que tú ayudaste la va a ayudar a ella y así seguirá, por generaciones, como un río que nunca se seca». Aurora cerró los ojos y en su mente vio las caras de todas las mujeres que había ayudado. Cientos de nombres, cientos de historias, cientos de vidas cambiadas. Y supo con la certeza que solo da la fe probada en fuego, que el propósito de su dolor había sido este: convertirse en el puente que otras cruzarían para salir de la oscuridad. «Gracias, Dios», susurró, «por
la cabaña ruinosa que se convirtió en hogar, por la caja que me encontró cuando más la necesitaba y por darme la oportunidad de devolver lo que me diste. El viento sopló suave entre los pinos. Las estrellas comenzaron a aparecer en el cielo púrpura y en algún lugar de la sierra, una mujer joven con 2 niños pequeños caminaba por un sendero polvoriento buscando refugio. Mañana llegaría a la oficina de El Faro, de la montaña, y ahí Aurora la estaría esperando con los brazos abiertos, con las palabras justas y con la promesa de que nadie, absolutamente nadie, estaría solo mientras ella pudiera evitarlo, porque eso era lo que significaba ser el faro de la montaña. Un refugio para quien no lo tiene, una esperanza para quien la perdió, un milagro para quien dejó de creer en ellos. Y todo había comenzado con una cabaña ruinosa, una caja de madera enterrada y una viuda que se negó a rendirse. Y así, queridos amigos de Cuentos de Viuda, llegamos al final de esta increíble historia de Aurora. ¿Cuántas veces nos hemos sentido como ella, con el corazón quebrantado, con el espíritu abatido, creyendo que Dios nos ha abandonado? Quizás no fue una cabaña ruinosa, ni una caja enterrada, pero todas hemos tenido nuestros propios picos del águila y nuestras propias noches de tormenta, donde la esperanza parecía desvanecerse. Pero la historia de Aurora nos recuerda algo fundamental, que incluso en la oscuridad más profunda hay una luz. A veces esa luz viene en forma de una palabra de aliento, de una mano amiga, de un milagro inesperado, o de una fuerza interior que no sabíamos que teníamos. Como Aurora, muchas de ustedes han sido despojadas, humilladas, olvidadas, pero también, como ella, tienen la capacidad de levantarse, de luchar, de transformar su dolor en un propósito que no solo las salve a ustedes, sino que también ilumine el camino de otras. Si esta historia te conmovió, si te hizo recordar tu propia fortaleza o la de alguien que conoces, te invito a que compartas tu reflexión en los comentarios. ¿Cuál fue tu caja de madera que te dio esperanza? ¿Quién fue tu Lucas o tu Don Román en los momentos más difíciles? Tu experiencia es un faro para nuestra comunidad. Y si aún no eres parte de nuestra familia, te animo a que te suscribas a Cuentos de Viuda y actives la campanita para no perderte ninguna de estas historias que nos inspiran a seguir adelante. Juntas somos más fuertes. Juntas somos un faro de esperanza.